El teatro griego. En este video se explicará el origen del teatro en Atenas y también se expondrán los datos más importantes de una obra arquitectónica, incluyendo su contexto, la técnica constructiva, una descripción y el terreno de construcción, al mismo tiempo que se dará a conocer las partes y elementos más característicos que emplea el conjunto arquitectónico denominado como teatro griego. El origen del teatro griego está relacionado con las fiestas en honor a Dioniso, concretamente en las improvisaciones sobre el ditirambo, hechas por sátiros, personas disfrazadas de machos cabríos. Ese grupo de sátiros que constituye el germen del coro representaba un mito mediante danzas y cantos de poemas populares. En algún momento, uno de esos actores, o sátiros, se separa del coro e interpalea o responde al resto, reproduciéndose así el diálogo. Tradicionalmente suele atribuirse a Tepsis la creación del teatro griego, a finales del siglo VI a.C., bajo el mandato de Pisístratos en Atenas. El teatro de Epidauro. Datos importantes. Se construyó en el siglo IV a.C. durante la hegemonía espartana, después de la guerra del Peloponeso. Se localizaba a unos 500 metros al suroeste del santuario de Asclepio, a unos 8 kilómetros al oeste de la ciudad de Epidauro, en la Argolia. Fue construida por Policleto el Joven. Fue un escultor y arquitecto griego de la época clásica. Contexto. El origen de este teatro es más bien religioso, proveniente de las fiestas celebradas en honor a Dioniso. La forma circular de la orchesta estuvo condicionada por el ritual de ofrendas al dios, que era realizado alrededor de su altar central. Dicha celebración tenía lugar durante la primavera e iba acompañada de eventos culturales como danzas, recitales y música. Técnica constructiva. Es un modelo constructivo común, realizado en piedra y la utilización de mármol en el proscenio. La acústica de este teatro es excepcional, permitiendo a los últimos espectadores de la parte de arriba de las gradas oír y distinguir a los actores aún hablando en voz baja. Según los expertos, solo esto puede deberse a la casualidad o a un diseño muy avanzado. Un estudio de 2007 revela que los asientos que constituyen una superficie acanalada sirven como un filtro acústico que transmite el sonido que viene del escenario a altas frecuencias y hace de difusor a bajas frecuencias. Se suprime el sonido de frecuencias bajas, el componente principal del ruido del fondo, y rompe las bajas frecuencias de las voces. Además, las filas de los asientos de piedra reflejan las altas frecuencias hacia atrás, hacia las audiencias, realzando el sonido. Se cree que este teatro pudo alcanzar una capacidad límite de más de 14.000 espectadores en total, lo cual lo convierte en uno de los teatros antiguos más grandes y con más capacidad de aforo. Descripción. Esta se compone de una orquesta de 20 metros de diámetro. Está rodeada por una gradería de planta ultra semicircular, dividida en dos niveles por un pasillo. El nivel inferior cuenta con 32 filas de gradas, divididas en 12 quérquides y por 11 escaleras. El nivel superior cuenta con 20 filas de gradas y 32 quérquides. El edificio de la escena es una piedra y está dotada de un piso, con dos salidas laterales provistas de puertas. El edificio podía albergar, tras una construcción de un terraplén y de gradas suplementarias, a 12.000 espectadores. Terreno de construcción. Este, al igual que los demás teatros griegos, se construían en la ladera de una montaña para poder apreciar la obra presentada, a diferencia de los teatros romanos, muchos de los cuales se levantaban en terreno llano y elevaban sus gradas por medio de bóvedas y arcos. Coilo.
Anteriormente se le llamaba teatrón, que significa lugar desde el que se mira. Estas eran un conjunto de gradas donde los espectadores podían sentarse. Se ubicaban sobre la pendiente de una montaña, formando un semicírculo alrededor de la orchestra. Se dividen en kerkis, de forma horizontal, y diasoma para los pasillos verticales. Estas, en un principio, eran hechas de madera, para posteriormente ser sustituidas por bloques de piedra fijados en la tierra en forma de escalera. Orchestra. Esta es la parte más antigua del teatro. En él se presentaban rituales, danzas y coros. Tenía un diámetro de aproximadamente de entre 20 y 24 metros. Al principio contaban con un altar para el sacrificio de corderos, que desapareció con el paso del tiempo. Esta se sitúa al final de la ladera, en un lugar generalmente plano. Esquené. Cuando además de coros comenzó a haber un argumento y actores, se construyó la esquene. Era una plataforma alargada y estrecha situada junto a la orchestra, en el lado opuesto al coilón. Con el tiempo se elevó cerca de 3 metros sobre la orchestra, sostenida por una columnata. En ella podían hacerse cambios de vestuario, personajes, escenas detrás de un telón que se implementó en 465 a.C. Posterior a esto se implementaron paredes de ladrillos con la misma función en 425 a.C., donde pasó a llamarse paraskenia. Hacia finales del siglo V a.C. podía verse que tenía 2 pisos de altura. Fue ahí donde pasó a llamarse Euskenion. Pardoi. Los pardoi eran 2 entradas que se abrían entre la esquene y la orchestra, que también recibieron el nombre de ésodoi. Proskenion. Significa delante de escena. Son adornos de columnas y estatuas. Era el lugar donde actuaban los actores y era similar al proscenio actual. La paraskenia se decoraba con figuras y pinturas, según el lugar en que la acción se desarrollaba.